ver si son buenos estudiantes. ¿Quién recuerda cuál es el tema general? ¿Cómo le estamos llamando al tema general de nuestras clases de los miércoles? De nuestra palabra que forma, que así le hemos llamado a este programa de los miércoles, una palabra que forma. ¿Cómo se llama el tema general? Me encantaría que me ayudaran y lo pusieran allí para que empecemos de nuevo a conectarnos y a enfocarnos en lo que vamos a caminar, para que le encontremos sentido, amén. Hola Gina, un abrazo grande, qué bueno que estás conectada, un abrazo hasta Chile. Victoria Muñoz, un abrazo enorme, qué bueno que están conectados, ¿vale? A ver, ¿quién me ayuda? Póngale allí de qué estamos hablando o cuál es el tema general. No estamos hablando de la bestia, por supuesto, ni del Apocalipsis, no estamos hablando tampoco del 666, es la vida normal, así es, la vida normal de los hijos de Dios, cómo debiera de ser. Y a ver, ayúdenme de nuevo, ¿cuál fue el capítulo con el que empezamos a ver esa vida normal que el apóstol Pablo la define de una manera magistral? ¿Quién se acuerda el capítulo el capítulo del libro de Romanos que nos enseña esa vida gloriosa de los hijos de Dios? Venga, ayúdenme. Bienvenidos a todos los que siguen entrando. Un abrazo grande. Te invitamos para que te quedes, para que compartas también la transmisión y para que comenten, ¿vale? Comenten todo lo que el Señor también ponga allí en su entendimiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan del capítulo que leímos? Igual, un abrazo, Gina. Bueno, si no lo recuerdan bien, ahorita lo van a recordar. Es el capítulo 8 del libro de Romanos, ¿vale? Es el capítulo 8 del libro de Romanos. Así es, Victoria. Es el capítulo 8 de Romanos, que leímos muchos pasajes allí que son muy conocidos y que son además pues muy bonitos, ¿no? Son bonitos, nos gustan, nos colocan, nos ponen en una posición privilegiada de victoria. Nos recuerda que nuestra vida es inseparable de Dios y muchas cosas más, ¿vale? Entonces hay algo que el apóstol Pablo enseñó también para poder llegar a esa realidad, ¿ok? Para poder llegar a esa realidad, el apóstol Pablo, exacto, una vida sin condenación, vemos allí, ahí vemos una vida predestinada, una vida justificada, glorificada, una vida que es inseparable de Dios, una vida que tiene al Espíritu Santo, al Espíritu del Hijo dentro, una vida que entiende que todo lo que sucede aquí en esta vida, en la tierra, aporta para bien. Entonces, maravilloso. Vamos a ver ahora Romanos capítulo 5 y vamos a ver cómo ya vimos cómo el Señor el efecto de la justificación, ya vimos el efecto de la sangre, ya vimos cómo esa justificación nos puso en una condición de paz para con Dios. Estamos en un estado de paz para con Dios. Eso no es poca cosa. Casi la mayoría de las personas batallan con eso. De hecho, mucha gente, aún en Cristo, tienen dificultad de entender que tienen paz para con Dios. Y eso es por no comprender de una manera más clara la redención y la justificación. Por no comprender lo que la obra de nuestro Señor Jesucristo cumplió completamente y que nos colocó en una condición extraordinaria delante de Dios. Amén. Y por no comprender eso, entonces muchas personas siguen batallando en entender que con Dios están en paz, que Dios no tiene ningún asunto pendiente contigo, sino al contrario, Dios te ve de la manera en que ve al Hijo, porque ahorita vamos a ver cómo el Señor nos coloca en el Hijo. Y eso es maravilloso. Eso es extraordinario, ¿vale? Entonces es bien importante que nosotros podamos comprender mejor, porque eso determinará nuestro tipo de vida, va a determinar nuestro nivel de vida, va a determinar también el alcance que tengamos en la participación del propósito eterno. Aunque el Señor nos ha incluido a todos, pero definitivamente nosotros somos una especie de filtro, porque de acuerdo a nuestro entendimiento va a ser nuestra participación. Por eso el Espíritu Santo nos está urgiendo, ¿verdad? Para poder crecer en el entendimiento, para poder avanzar
porque esa es la manera en que nosotros vamos a poder ser más efectivos, vamos a operar en plenitud en este propósito, y entonces veremos el reino de Dios avanzando, veremos a Cristo manifestándose en la tierra, veremos cómo el Señor gobierna primeramente nuestra vida, ¿verdad? Y en todos los ámbitos de la tierra, y podremos ver cómo la iglesia es poderosa, como dice Romanos capítulo 8, una iglesia vencedora, una iglesia que nada ni nadie la puede separar, que no retrocede, sino que es una iglesia que avanza. Por eso es importante entender estas verdades. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 5, y les dije que vamos a regresar tantito a recordar algo que no se nos debe olvidar para que nos demos cuenta la magnitud de lo que el Señor hizo con nosotros. Amén. Romanos capítulo 5, ¿vale? Vamos a ver Romanos capítulo 5 del versículo 12 al versículo 21, ¿ok? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, es Romanos 5, versículo 12, ¿vale? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Ya vieron? Adán es figura del que había de venir. Ya nos está diciendo el apóstol Pablo que Adán es figura de Cristo, que lo que está sucediendo con Adán es una sombra de lo que después iba a suceder con Cristo, ¿ok? Eso es importante entenderlo porque cuando nosotros comprendemos esto, entonces nosotros entendemos cómo es que el Señor, Él nos introduce en Cristo Jesús y no está rompiendo, no está siendo injusto en ningún detalle ni en ningún momento, sino en ese mismo diseño nos ha introducido a nosotros, ¿ok? Pero ahora estamos nosotros en el postrer Adán. Versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Qué maravilloso. Y con el don, versículo 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Maravilloso. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, repito, versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Maravilloso, maravilloso. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces vamos a ver, pon allí, vamos a ver un poquito en Adán y en Cristo, ¿vale? En Adán y en Cristo. ¿Qué es lo que trata el apóstol Pablo primeramente aquí en el libro de los Romanos? Decirnos, escribe allí, sin haber hecho nada, escuchen, sin haber hecho nada, lo que está tratando primero de definir el apóstol, vamos a definir
al hombre en Adán, ¿vale? Al hombre en Adán. Puedes poner ahí en tus notas el hombre en Adán. ¿Cómo está? Lo vamos a definir y vamos a ver algunas características. Ese hombre en Adán, pon allí, sin haber hecho ningún acto malo, por naturaleza, ese hombre en Adán, el que nace en Adán, nace en pecado. Lo que primero está tratando el apóstol Pablo aquí de mostrar es lo que somos, lo que es el hombre que nace en este plano natural. Entonces, lo que nos muestra aquí el apóstol, que todos los hombres nacen en Adán. Y por causa de nacer en Adán, estos hombres tienen unas características, y aquí ustedes me pueden ayudar. Yo dije, fíjense qué interesante, el hombre que nace en Adán, sin haber cometido ningún pecado, ninguna acción pecaminosa, ya vimos, ¿se acuerdan que ya vimos cómo el Señor arregla lo de nuestras acciones pecaminosas? Porque el Señor nos perdonó todos los pecados, pero ahora vamos a ver cómo el Señor trata con el pecado, ¿ok? Entonces, si tú quieres conocer más de esto, puedes irte a las otras enseñanzas. Ya les he dicho, si tú dices, ¿pero dónde están? Tenemos un canal ahí en YouTube, Jorge Iniesta, suscríbete y ahí te llegan las notificaciones. Y si te metes allí, ahí están las otras enseñanzas anteriores. Ya por cierto, tenemos más de 600 enseñanzas en ese canal. Nadie las ve, pero tenemos 600. O sea que si tú te suscribes, tienes ahí muchísimo. Como dicen ahora los chavos, tienes para maratonear, ¿no? Pero no para maratonear en Netflix, sino para maratonear en unas enseñanzas que creo yo que te pueden ayudar. Entonces, ya vimos, buenas noches Scarlett, bienvenida. Ya vimos cómo el Señor arregló lo de nuestros pecados. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Me encanta eso. Acciones, todo lo que hicimos, incorrecto obviamente, los pecados, como se llamen, del tamaño que sean, del color que sean, el Señor solucionó eso y ya vimos cómo lo hizo, y de una manera total, completa y contundente, y que incluso no solo quitó nuestro pecado, sino también trató con la conciencia, para que estuviéramos libres de pecado, con todos los pecados perdonados y también con una buena conciencia. Pero ahora el apóstol va a empezar a tratar cómo fue que el Señor arregló el asunto del pecado. El asunto del pecado, que es con lo que nace todo aquel que nace en Adán. Es la herencia que Adán, es la imagen que Adán deposita en cada uno de sus descendientes. O sea, y Adán se multiplicó, y se multiplicó conforme a su imagen. O sea, todos los descendientes de Adán tienen esta característica. O sea, ¿cuál característica? Bueno, ¿cuál característica? Escribe allí, todos los que nacen en Adán nacen pecadores, con una naturaleza pecadora, Esta raza de personas, en otras palabras, escuchen, esta raza de personas en esa condición de pecado están constituidos ¿para qué? Para no lograr agradar a Dios. No pueden agradar a Dios por la condición en la que están. A causa no solamente es la caída de Adán, sino a causa de la muerte en Adán, esto le ocasionó un cambio fundamental en él y en todos sus descendientes. Que fue que, obviamente su naturaleza cambió. Esa naturaleza que no era, él no es hecho en una naturaleza pecadora, pero cuando él peca, cambia allí su naturaleza, y entonces ahí surge la naturaleza pecadora que ahora le gobierna.
y queda imposibilitado de agradar a Dios. Ya también dijimos que queda destituido de la gloria de Dios. Obviamente, ¿por qué queda destituido de la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, ya lo hemos dicho, la gloria de Dios es todos los atributos de Dios a los que el hombre fue creado para manifestar. Ahora el hombre no los puede manifestar porque la manera en que los iba a manifestar ha muerto. La forma o el medio, el conducto en el que iba a brotar todo eso ha muerto. Y eso es su espíritu. Entonces ahora él queda con otra naturaleza que lo empieza a gobernar, y esa naturaleza es la naturaleza pecadora, ¿ok? Y todos los hijos de Adán, escribe allí, todos los hijos de Adán inevitablemente se parecen a él. Amén. Todos. Tú cuando nace un niño, cuando un bebé viene a este mundo, pues no sabemos si es pecado gritar o no, pero gritan mucho y te despiertan muchas veces en la noche para comer, y gritan mucho y te despiertan. Pero bueno, tú dices, bueno, ya decimos, no es su naturaleza, así son los bebés. Pero sin que tú les enseñes a hacer lo malo, ellos por naturaleza hacen lo malo. Por naturaleza arrebatan las cosas, por naturaleza son egoístas, por naturaleza te patean la espinilla cuando se enojan, te avientan algo y te muerden una mano, una pierna, o hacen cosas que uno dice, ¿quién le enseñó a este niño? Y bueno, todavía peor, que hay otros padres que siguen en esa naturaleza. Imagínense la bomba, ¿no? Padres que continúan en Adán, que muchas veces todavía los enseñan cosas malas. O sea, entonces se va potencializando esa raza. Todo aquel que nace en Adán, escribe, se parece a Adán, no solo externamente, sino internamente. Igual. ¿Cómo quedó Adán? ¿Cómo quedó Adán después del pecado? Después del pecado, ¿cómo quedó? Quedó muerto espiritualmente por dentro, quedó muerto espiritualmente y quedó gobernado por su alma. La afectación puntual de que su espíritu haya muerto en Adán y ahora quedará gobernado por el alma, es que el alma no fue diseñada para gobernar. Ya hemos platicado esto, pero lo quiero recordar. El alma no fue diseñada para gobernar. El alma fue diseñada para manifestar el gobierno de Dios en la tierra, que iba a venir a través del espíritu del hombre. Amén. Del espíritu del hombre. Por eso Dios al hombre lo hace a su imagen y semejanza, para que Dios tenga un canal como él para poder manifestarse. Y le pone un alma. Le pone un alma para que todo lo que hay en esa realidad eterna espiritual se pueda manifestar. A mí me encanta saber y entender un poquito que el alma es de una constitución y de una materia que es capaz de reproducir lo intangible y es capaz de hacerlo tangible. Entonces, el problema que Adán tuvo en el alma, obviamente, si ya no puede el alma reproducir lo que hay en el espíritu porque el espíritu está muerto, entonces el alma toma una posición gobernante, pero está desconfigurada. Y eso ocasiona que sea imposible, así literalmente imposible, que ese hombre pues pueda manifestar la vida de Dios o pueda manifestar la imagen de Dios. Ya es imposible que ese hombre se parezca a Dios, porque ahora lo que surge en ese hombre, en esa alma, sin Dios y con un espíritu muerto, es que esa alma, escuchen esto, empieza a hacer las cosas a su manera. Hay una canción que dice a mi manera, pues esa canción a lo mejor la compuso Adán, porque a partir de allí, escriben tus notas, el hombre empezó a hacer las cosas a su manera. Esa es una de las razones por las cuales ahora después el Señor nos invita, ¿verdad? Y ahora podemos, porque ya estamos vivos espiritualmente, ya el canal está abierto, está limpio porque nos ha santificado y podemos escuchar sus diseños. Cuando tú escuches diseños,
¿Por qué metí esto? No me he cambiado de tema, no me he cambiado de tema, pero ¿por qué metí esto de los diseños? Porque si tú te das cuenta, seguir un diseño, una persona que sigue un diseño es una persona que ha determinado que no va a ser su propia voluntad, sino que va a seguir un diseño. Qué importante, ¿no? Todos decimos, no, que los diseños de Dios está perfecto. Lo siguiente es que hay que preguntarnos si cuando decimos los diseños de Dios son así, ¿estamos siguiendo los diseños de Dios o seguimos haciendo nuestra propia voluntad? Porque los diseños de Dios precisamente son lo que implica participar de un diseño, es que yo no estoy haciendo lo que a mí se me ocurre, sino yo estoy haciendo conforme al diseño, que no es mío, sino del que lo diseñó, ¿verdad? Del que lo planeó, del que lo proyectó. Entonces nosotros, si decimos que el Señor nos está regresando a sus diseños, lo que también estamos diciendo es que el alma está entrando a un proceso de orden. El alma está entrando a un proceso de destronización, ¿verdad? De destronización, para que el alma empiece a responder al gobierno de Dios en el espíritu. Amén. Saludos, Eduardo, qué bueno que estás conectado. Ok, entonces ahí vamos. Entonces, cuando las personas, todos los que han nacido en Adán, hemos dicho, se parecen a Adán, no solo en lo externo, sino también en lo interno. ¿Y cómo fue todo esto? Escribe allí. Fue precisamente cómo es que quedó el hombre en esta condición con una naturaleza de pecado. Escribe, pues fue por la desobediencia de un hombre, lo acabamos de leer. Por la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores. Entonces, la palabra nos enseña claramente, escribe, que no somos pecadores porque cometemos pecados. Esto es bien importante entenderlo, ¿verdad? No somos pecadores porque cometemos pecados, sino que pecamos porque somos pecadores, o pecábamos cuando éramos pecadores. Una persona no es pecadora porque hace cosas malas, sino que esa persona hace cosas malas porque tiene una naturaleza de pecado. Eso es bien importante. Entonces, la realidad del pecado, escribe, es que esa descendencia de Adán es pecadora por naturaleza antes que por acciones. Escribe eso. Esto es bien importante que lo entendamos, porque las personas, cuando se les comparte el evangelio, hay que enseñarles que a lo que están arribando en Cristo, la propuesta del evangelio no se trata realmente de acciones, no se trata realmente de sacarte de hacer cosas malas para llevarte a hacer cosas buenas. Por eso luego la gente piensa que no necesita a Dios porque no se porta mal. Pero no es que no necesite a Dios porque no se porta mal. Es que necesita a Dios porque, aunque no se porte mal, tiene una naturaleza que lo imposibilita a estar con Dios, a tener comunión con Dios, lo imposibilita para la vida eterna, lo imposibilita para agradar a Dios, para caminar en su propósito, lo imposibilita para la herencia eterna. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos nosotros que saber esto, porque Dios no quiere cambiar, aunque la cambia, pero ya ustedes saben, después hablaremos de eso, cómo cambian la actitud de las personas en Cristo, cómo hay una transformación que se traduce, por supuesto, en una muerte al viejo hombre y una manifestación de la nueva vida. Amén. Pero las personas, es bueno que tú lo sepas, porque cuando compartimos de Cristo, tenemos que sacar a la persona del engaño, o ayudarle, por lo menos decirle, mira, es que el asunto no es que te portas muy mal y por eso necesitas a Cristo. Aunque obviamente una persona que se porta mal, pues por supuesto que necesita a Cristo. Pero aún si no se portara mal, de todos modos necesita a Cristo, porque esto no es de acciones. El asunto del pecado tiene que ver más con naturaleza que con acciones. Y de hecho, sabemos que la palabra pecado, aquí me encantaría
me encantaría que me ayudaran, porque yo sé que hay personas muy entendidas y que lo saben. ¿Qué significa pecado? ¿Qué significa pecado? ¿Quién nos puede ayudar? Venga, en lo que tomo un poco. Mientras los leo. Dice Luz de Villegas: la persona hace cosas malas porque tiene una naturaleza de pecado. Exactamente así. Dice: por la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores. Así es, esa es la realidad. Dice Mirna: la naturaleza humana necesita ser reconciliada con Dios. Así es. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces, a ver, ¿cuál fue la pregunta que les hice? ¿Ya la tienen? ¿La respuesta? Que ya hasta se me olvidó la pregunta. Así es, gracias Mirna. Pecado significa no dar en el blanco. Eso es pecado, es errar al blanco. Errar al blanco, no errar en el blanco, así es. Es errar, es fallar. Entonces, ojo, de hecho la palabra pecado no tiene que ver con un asunto moral. Aunque por supuesto que los problemas morales de cualquier tipo, es el pecado de nuestras acciones, pues son estar errando al blanco, por supuesto, pero por eso después la Biblia dice: lo que no es de fe es pecado. ¡Wow! Entonces, ¿cómo de qué está hablando? Claro, ese es otro tema, pero es para que nos demos cuenta que tenemos que ubicar mejor lo que es pecado, para que entonces entendamos cómo el Señor lo resolvió de raíz. Errar al blanco. Gracias, Margarita. Gracias, Gina. Amén. ¿Qué era pecado? Errar al blanco. Entonces, pero el Señor arregla el pecado desde la naturaleza. Ok. Entonces, como dice Romanos 5:19, dice: por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores o hechos pecadores. ¿Ok? Entonces, cuando estábamos en Adán, fuimos constituidos pecadores, no por los pecados que cometíamos, sino por estar en Adán. ¿Ya vieron? Por estar en Adán. O sea, si entendemos eso, escuchen esto: si entiendo que yo era pecador por estar en Adán, entonces crece la alegría, el gozo y el entendimiento y el valor que le doy ahora que el Señor me ha introducido a Cristo. ¡Qué maravilloso! Entonces empieza a generarme en mi entendimiento un mayor valor el estar en Cristo. Estar en Cristo es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado. Amén. Entonces, por estar en Adán, ¿qué pasaba? Fíjense, por nacer en Adán, pues recibías todo aquello que es de Adán. Todo lo que es de Adán, así, todo lo que es de Adán se transmite por un nacimiento. ¿Ya te suena a dónde voy? Vean qué inteligencia divina, ¿no? Todo lo que es de Adán se transmite por un nacimiento. Por eso el Señor después le dijo a Nicodemo: ¿sabes qué necesitas, Nicodemo? Nacer de nuevo. Porque escribe en tus notas: todo lo que es de Cristo se transmite también en un nacimiento. Qué maravilloso es eso. Entonces, en la vida de los que están en Adán y de nosotros cuando estuvimos en Adán, nuestra existencia que teníamos y la gente de todo lo que tenía y lo que recibía fue por la vida heredada de Adán. Así. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la única forma de tú librarte de esa vida? Ahí vamos caminando. Entonces, ahí hay un gran problema, porque si una persona nació en Adán, ¿cuál es la manera de que esa persona sea librada de esa herencia? ¿Cuál será la manera? ¿De qué manera? ¿Cómo Dios hace para que, ya que hay alguien que ha nacido en Adán, cómo se puede esa persona librar de ello? Porque hay gente que dice, fíjense, se enoja con su familia. Yo sé que aquí no hay nadie de esos. Esos están allá en Australia, pero aquí no. Ni en Argentina, ni en Chile, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún lado, ¿verdad? Pero hay gente que se enoja con la familia y dice: desde ahora yo no soy más de esta familia. Me dejo de llamar
Iniestra, ya no soy de los Iniestra, ya no soy de los Iniestra, me dejo de llamar. Entonces pues todos dicen, no, sí está bien enojado, ese ya no quiere ver a su familia. Sí, exactamente, pero por más que se enoje, aunque se enoje, haga berrinche y patalee, esa persona no se puede quitar el que esa persona sea y tenga la naturaleza y tenga la genética y la sangre de la familia de donde nació. O sea, aunque se enoje, no deja de ser. Aunque patalee, no deja de ser. Entonces, lo que esa persona necesita, y gracias por sus comentarios, ok, lo voy a decir, nacer de nuevo, sí, pero antes de nacer de nuevo, hay que, y dice Mirna, muerte a esa naturaleza. Exactamente. Ven lo importante, pongan en sus notas ahí, la importancia de la cruz, familia, chicos, amigos, la importancia de la cruz. La única manera en que esa persona se puede quitar la herencia de esa familia, la genética y lo heredado de esa estirpe, de esa raza, la única manera que te puedes quitar la naturaleza de pecado de la raza adámica es yendo a matarla, a que esa naturaleza adámica muera. Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y eso es maravilloso. Ok, entonces, en Romanos 5 vemos nosotros cómo el apóstol equipara y hace una comparativa, un paralelismo entre Adán y entre Cristo. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, fuimos hechos pecadores por causa de Adán, pero constituidos justos por causa de Cristo. Entonces puedes poner por Adán pecadores, por Cristo justos. Qué maravilloso. Por Adán pecadores, por Cristo justos. Cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, muere, cuando muere nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace? Él hace cesar, escribe allí, hace morir toda la vida de Adán. En la cruz muere, lleva a la cruz esa naturaleza adámica. Y cuando resucita, ¿el que hace? Nos imparte esta nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Entonces Romanos 5, pon allí 20-21, dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Extraordinario. ¿Cómo nos libra entonces el Señor de esa herencia de Adán? Lo que Dios propone en esta salvación tan extraordinaria, y es que lo mencionamos hace 2 semanas y decíamos, está hermoso todo lo que el Señor ha hecho, pero el Señor no solamente quiere perdonar nuestros pecados, sino quiere librarnos de ellos. O sea, que podamos vivir una vida sin estar en la esclavitud del pecado. Y eso es maravilloso. Eso es extraordinario. Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, escribe allí, el problema era que en Adán habíamos nacido pecadores. ¿Y cómo es que nosotros podemos separarnos de esa herencia pecaminosa? Hay un solo camino. Escribe, ya que entramos por nacimiento, si entramos por nacimiento, solamente podemos salir por muerte. Por allí, si entramos por nacimiento, solamente de esa naturaleza que entramos por nacimiento, y aquí voy a entrar una lógica, a ver si la puedo explicar. Entramos por nacimiento en esa naturaleza adámica,
y la manera de salir de esa naturaleza es por muerte. Por eso Cristo murió en la cruz. Y en la muerte, en la cruz de Cristo, y nosotros con Él y en Él, entonces también salimos de esa naturaleza pecaminosa por muerte. Pero voy a decir algo. Pero después de eso, nuestro Señor Jesucristo resucita y nos imparte una vida, escuchen esto, y nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Entonces ahora nos introduce, escribe allí, a una nueva vida, de nuevo en el mismo principio, por nacimiento, pero ahora viene la pregunta, por nacimiento, y la única manera de salir de esta nueva vida es por muerte, pero resulta que esta nueva vida es indestructible, es eterna, y por eso Jesús decía que nunca más íbamos a morir, que el que tuviera su vida no iba a morir. Nosotros lo vemos así y como somos muy humanos, solo pensamos que la promesa de vida eterna, la promesa o esa realidad de no morir, como que bueno, ya me asegura, no sé, permanecer en el cosmos por la eternidad. A veces por no saber así pensamos, ¿no? Bueno, qué bueno, ya tengo vida eterna, entonces ya no voy a experimentar el infierno. No. Lo que Cristo está diciendo es, escuchen esto, de esta naturaleza divina, porque en el diseño es, a una naturaleza se entra por nacimiento y se sale por muerte. Eso nos mostró en Adán. En Adán entramos por nacimiento y salimos por muerte. Por eso nos metió el Señor en él. Vean qué hermoso. Nos metió en él para pasarnos por la muerte. Por eso te tuvo que pasar por la cruz a ti. Por eso Pablo lo entendió y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso Pablo entendió y dijo, cuando Cristo fue crucificado, nosotros también fuimos crucificados en él. Dice el apóstol, fuimos bautizados en su muerte. Como que no entendemos eso mucho, pero eso es glorioso, porque lo que está diciendo es, aunque naciste en Adán, pero sales de esa naturaleza porque pasaste por la muerte. Pero ahora viene algo glorioso. Ahora naces en Cristo y como se entra a una naturaleza por nacimiento, entonces naces en Cristo, ya entraste en una naturaleza, pero nunca vas a salir de ella, ni nadie te puede sacar, porque de esa naturaleza solo se sale por muerte. Pero resulta que esta naturaleza es indestructible. Por eso dice el libro de Hebreos, qué extraordinario el libro de Hebreos, dice que Cristo y todos los que estamos en él gozamos de una vida indestructible, maravilloso. ¿Y sabes qué garantiza eso? ¿Sabes qué garantiza eso? Que entramos a esta naturaleza y nadie, ni nada nos puede sacar de ella. Y con ese nacimiento de esta naturaleza nueva en nosotros, ahora que hemos nacido de nuevo, así como en Adán, habíamos heredado todas las cosas de Adán y nos parecíamos a él. Ahora en Cristo es lo mismo. Heredamos toda la naturaleza y las características de Cristo para parecernos a él. Y alguien dirá, pero, ¿y el diablo no te puede sacar? No, porque de una naturaleza no te puede sacar, no puedes salir por ningún medio más que por muerte. Pero resulta que la vida que tenemos es indestructible. O sea, no podemos salir de esta nueva naturaleza poderosa y gloriosa en Cristo por ningún medio, no hay ninguna circunstancia. ¿Ya entienden Romanos 8? Ahí voy de nuevo. Por eso Pablo dijo, ninguna circunstancia, ni lo alto ni lo profundo, ni nada, ni ninguna cosa creada, ni el diablo, ni los principados, ni los potestades, ni el pasado, ni lo porvenir. ¿Por qué está diciendo eso? Porque él está diciendo, yo ya nací a esta nueva naturaleza que porto, y como esta naturaleza que porto solo me pueden sacar o puedo salir por muerte, pero como ya estoy en una vida indestructible, eterna, increada, es la vida de Dios que no puede morir y me la compartió a mí en Cristo Jesús, entonces ni yo mismo me puedo salir de esta vida, ni nadie me puede sacar, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, dice Romanos.
capítulo 8. ¿No se les hace extraordinario? Entonces yo estaba meditando en esto, dije, wow, se entra a una naturaleza por nacimiento. Se sale de esa naturaleza por muerte, no hay de otra. Tampoco se sale ni por buenas acciones, ni por malas acciones, nada. Se sale solamente, se es despojado de esa naturaleza por muerte. Eso es lo que acabamos de leer y eso es lo que enseña el apóstol Pablo en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Eso es lo que enseña el apóstol. Se entra por un nacimiento, se sale por una muerte. En Adán nacimos, ahí estamos amolados, porque nacimos en Adán, traemos esa herencia de naturaleza, aunque me enoje y haga berrinche, y aunque me porte bien, y aunque intente cumplir todo, y aunque vaya a la iglesia, y aunque vaya a la iglesia y trate de cumplir lo que la Biblia dice, si no muero juntamente con Cristo, no puedo salir yo de esa naturaleza. Pero entonces el Señor, nuestro Señor Jesucristo, qué maravilloso. Esto es salvación. ¿Qué hace? Te propongo, dice el Señor, muere conmigo. Te propongo para que te identifiques conmigo en la muerte. ¿Ya viste qué glorioso? Te propongo. Y entonces, cuando uno lo entiende, dice, sí, ahí está la solución total contra el pecado. ¿Por qué? Porque si yo me identifico en Cristo Jesús en su muerte y entiendo que he sido bautizado juntamente en Cristo Jesús en su muerte, entonces soy totalmente librado de esa vieja naturaleza que me esclavizaba. Y ahora dice el apóstol que nacemos de nuevo. Y ahora que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, de nuevo viene otra cosa. Ahí viene una herencia, pero ahora no es de Adán, es de Cristo Jesús. Y todas esas características de Cristo Jesús ahora están en nosotros. Pero ahora, ¿cómo se termina esa naturaleza? ¿Cómo pudiéramos salir? Pudiéramos salir por muerte, pero resulta que esta vida es indestructible. Qué bueno es Dios. Bueno, qué maravilloso. Entonces, ya que entramos por nacimiento, es evidente que la única forma de salir es por muerte. Para separarnos de esa naturaleza de pecado, debemos de separarnos de esa vida que produce esa naturaleza de pecado. Entonces, la esclavitud del pecado vino por nacimiento. La liberación del pecado viene por muerte. ¡Wow! Por eso la cruz. Por eso la poderosa cruz. Maravilloso. El apóstol Pablo decía que el efecto de la muerte de Cristo estaba en él de continuo, todo el tiempo, permanentemente. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol? Que él entendió. Qué maravilloso. Yo disfruto esa muerte, porque esa muerte es la que hace o la que ha ocasionado que seamos totalmente despojados, librados de todo vestigio de pecado. Qué extraordinario. Y es precisamente, escribe, ese es el medio de salvación. Esa es la forma en que Dios nos libra totalmente y contundentemente de esa naturaleza de pecado. Muertos al pecado. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 que estamos muertos al pecado. Y si hemos muerto al pecado, así dice. No dice si hemos dejado de pecar. Él dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Ya vieron? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? No está diciendo si hemos dejado de pecar. No. Él está diciendo, él no se entiende que ha dejado de pecar. Él se entiende que ha muerto al pecado. Pone allí, es una gran verdad. Yo no me tengo que entender como alguien que logró dejar de pecar, sino me tengo que entender como alguien que murió al pecado. Extraordinario. No he dejado de pecar. Dejar de pecar no es la solución, vuelvo a decirlo, del Señor, sino la solución del Señor es llevarte a la muerte. Extraordinario. ¿Cómo morir? Quise poner esto para dejarlo claro. ¿Cómo morir? Algunos de nosotros hemos tratado muchas veces afanosamente de librarnos de esta vida. Mucha gente ha tratado de librarse de esa vida que los tortura, ¿verdad? Pero
no lo han logrado. Y aunque en alguna medida lo logren, lo que nota también toda esa raza de Adán es que tarde que temprano esa naturaleza da su resultado y da su resultado. Y de nuevo brota esa sustancia de pecado. ¿Cuál es la solución? Escucha, no es tratar de matarnos, sino es reconocer que Dios ya nos ha juzgado en Cristo Jesús. Romanos 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Extraordinario. Entonces, si Dios, fíjense que hemos sido bautizados, y ahí viene la palabra, ¡pum!, en Cristo, pon allí, en Cristo, ¿ya ven? Ya trató el asunto en Adán, pero dice que en Cristo. ¿Por qué estás y estoy en Cristo? ¿Por qué es importante estar en Cristo? ¿Por qué? Porque en Cristo, cuando nosotros entendemos esa realidad de estar en Él, eso nos permite también entender que en Él morimos. Extraordinario. Y cuando decimos morimos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esa naturaleza pecadora murió en esa muerte en la que nosotros estuvimos en Cristo Jesús. Entonces, lo que no pudimos hacer nosotros, el Señor lo ha hecho y lo hizo en Cristo. ¡Qué extraordinario! Nosotros no podemos entrar en Cristo por nuestro esfuerzo, pero ni siquiera podemos lograrlo nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? Ya estamos en Cristo Jesús. Lo que no pudimos hacer nosotros, Dios lo ha hecho a través de su Hijo por nosotros. Nos ha puesto en Cristo Jesús. No nos dejó a nosotros que hiciéramos un camino para entrar a Cristo Jesús, en Cristo, sino que Él por su gracia y su amor, y cuando Él nos atrajo a Cristo y nos salvó, entonces nos da luz y nos revela cómo en esa salvación, vean qué hermoso, Él nos introduce en Cristo Jesús y en esa introducción en Cristo Jesús, entonces toda esa realidad de Cristo en nosotros se hace efectiva y entonces la podemos experimentar. Lo mismo en Cristo Jesús, su muerte, su sepultura, su resurrección. Entonces eso también es lo mismo que yo he experimentado para hoy poder disfrutar la libertad plena, esta realidad en Cristo Jesús, esta herencia en Cristo Jesús y portar esta vida indestructible. Amén. Dice 1 Corintios 1, versículo 30, creo que sí, no recuerdo. Dice, por Él, o sea, por Dios, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Por eso nosotros no estamos pensando cómo entrar en Cristo. Nosotros ya estamos en Cristo Jesús. Dios lo planeó y lo llevó a cabo. Ya estamos allí y por consiguiente no tratamos de entrar. Estamos en Cristo ya. Es un hecho divino, escribe. Esto es una obra consumada. Estamos en Cristo Jesús. Por Él estáis en vosotros. Dios nos ha puesto en Cristo y entonces nuestro destino está ligado, escribe, con el suyo. Y lo que pasó con Él, pasó también con nosotros. Lo que pasó con Cristo, pasó con nosotros. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros también. Y su crucifixión fue en el pasado, por lo tanto también la nuestra. No es un asunto futuro. No hay versículos que muestren que la crucifixión es futuro. No, la crucifixión es pasado. Es un asunto que ya sucedió y que cuando nosotros estamos entendiendo en Cristo podemos ver esa realidad y entonces darnos cuenta que hemos sido librados por estar en Cristo, donde ya hemos sido crucificados. Wow, escribe allí, fuimos crucificados cuando lo fue Él, pues Dios nos puso en Él. Hemos muerto en Cristo. Morir en Cristo no es una mera posición doctrinal,
sino es una verdad eterna, es un hecho eterno. Amén. Estar en Cristo, el haber muerto en Cristo no es un asunto doctrinal, es una verdad, es una realidad, es un hecho eterno. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice Romanos 6:3, hemos sido bautizados en su muerte. Estar en Cristo es equivalente a haber sido identificados con Él en su muerte y en su resurrección. La cruz es el poder de Dios que nos traslada de Adán a Cristo. Repito, la cruz es el poder de Dios que nos traslada de Adán a Cristo. Amén. Qué maravilloso. Ahora comprendemos porque el apóstol Pablo en Romanos 8 puede comprender y puede estar experimentando y lo está escribiendo lo que es una vida en victoria. Puede escribir de una manera, no porque está, vuelvo a decirlo, no porque está inventando frases bonitas para animar a una iglesia. No, él está describiendo la vida normal de los hijos de Dios, que portan una naturaleza que ya no portan la otra naturaleza, porque aunque nacieron en Adán, pero por eso el Señor en Cristo Jesús los ha llevado a morir, para que la naturaleza de Adán ya no tenga injerencia en nosotros, seamos librados de esa naturaleza y ahora nazcamos a la naturaleza divina poderosa en Cristo Jesús. Y que de esa naturaleza no podamos salir jamás, porque es una naturaleza de una vida indestructible, inmortal, no puede morir. Es una vida eterna. Es la misma vida de Dios dispensada a nosotros. Eso es glorioso. Eso es maravilloso. Entonces, cuando uno empieza a comprender esto, dices, wow, qué extraordinario. Gracias, Dios, porque realmente me has habilitado para participar de tu propósito. No existe barrera, no existe obstáculo que pueda impedir que los hijos de Dios participemos de tu propósito. ¿Y por qué digo que no? Porque por eso dice el apóstol, este proyecto y este plan es tan perfecto que aún todas las cosas que nos sucedan en esta tierra nos ayudan para bien. Todo aporta para bien. ¿Por qué? Porque hay un plan perfecto en el cual el Señor nos introdujo. Es un plan exacto para que tú y yo podamos participar de su vida. Que acuérdense que eso era lo que Él quería desde la eternidad. Nuestro Dios maravilloso, generoso, quería Él que su vida lo llenara todo en este ámbito también. Y Él quería hacerlo a través de nosotros. Por eso nos puso aquí en la tierra. Y por eso ahora nosotros podemos a través de su vida reinar en vida. ¡Qué maravilloso! Y podemos, y claro que sí, disfrutar una vida con el fruto de la santificación, ¿verdad? Que el efecto de la vida de Cristo empiece a fluir a través de nosotros, donde se puedan romper todas esas dinámicas de pecado y todo lo malo que nos producía la herencia de Adán. ¡Qué maravilloso! Y ahora podamos nosotros disfrutar una vida extraordinaria. Por eso aquellos que piensan y que opinan que hablar, por ejemplo, hablar de esto es como decirle a la gente como tienen miedo, voy a decirlo así, hay algunos que tienen miedo cuando escuchan que Dios ya te perdonó todos tus pecados, que Él te ve bien y que no te ve mal. Entonces a algunos se les mete a la cabeza diciendo, no, eso es peligroso, porque la gente entonces, si cree que Dios ya los ve bien y no los ve mal, entonces van a hacer lo que sea. Al final Dios ya los perdonó y al final Dios ya no toma en cuenta sus pecados, entonces van a pecar. Entonces dice el apóstol Pablo, no, es que no estamos hablando de acciones, estamos hablando de que no hemos dejado de pecar como tal. Ese no es el concepto. El concepto es que hemos muerto al pecado. Y cuando ya mueres al pecado, y ahora hemos muerto al pecado, y ahora vivimos en Cristo Jesús, entonces cuando mueres a la naturaleza pecadora,
y vives en la naturaleza divina, lo que empieza a generar esa naturaleza divina, pues es la propia vida de Cristo a través de nosotros. Empieza Cristo a formarse en nuestra alma, empieza a tener un avance, empieza nuestra alma a rendirse a esta realidad, porque el alma vuelve al orden. Acuérdense que en un principio el alma sin Dios empieza a tomar la posición de autoridad y de gobierno. Eso le trae muchos problemas al hombre, pero ahora el alma empieza a venir al orden y entonces empieza a haber orden en nuestra vida. Entonces empieza a configurarse el alma en el lugar donde debe de estar. Entonces Cristo empieza a avanzar en nuestra alma. Como decía el apóstol Pablo, Cristo empieza a ganar, a tener una ganancia dentro de nosotros hasta el punto en que empieza a manifestarse. Y entonces las personas en este mundo que tanto lo necesitan empiezan a experimentar a Dios. El mundo no necesita a los cristianos, el mundo necesita a Dios, a Cristo. El mundo necesita a Cristo. Y ese Cristo está en los hijos de Dios. El mundo no necesita una religión cristiana fuerte. El mundo no necesita una religión evangélica fuerte. El mundo necesita la vida de Cristo. Y la vida de Cristo está en nosotros. Por eso tenemos que comprenderlo. Personas que disfrutamos también esa santidad como fruto, en donde tú te das cuenta que empieza a haber un cambio profundo en tu vida, pero no te está generando orgullo. No te está generando ese orgullo de cuando yo no sé cuántos de ustedes pasaron por ese camino legalista. Yo sí lo pasé, ¿no? De que me esfuerzo y le echo ganas, ¿verdad? Le echo ganas para portarme mejor, para portarme bien, ¿verdad? Le echo ganas. Y en cuanto ya me empiezo a portar bien, también va generando un orgullo, porque yo soy el que lo estoy logrando, ¿no? Y entonces veo a los demás como debajo del hombro y no falta quien peca y lo juzgo, ¿verdad? Y lo condeno porque yo me siento muy santo. Porque yo lo logré, y entonces menosprecio al que cayó. Entonces, en vez de ayudarlo a levantarse, al contrario, no digo, ¿cómo es posible que tropezó? ¿Qué le pasa, no? Pero esa actitud es generada por ese esfuerzo por hacer cosas buenas y ese esfuerzo por apartarse del mal. En cambio, en la vida en Cristo, las cosas malas empiezan a morir porque ya murió esa naturaleza. Pero pastor, ¿por qué sigo haciendo de repente cosas malas? Porque el alma es moldeable, el alma agarró una forma. ¿Y cuál fue la forma que agarró? Pues todo lo que le enseñó la naturaleza pecadora. Pero al alma hay que notificarle: ya estamos muertos al pecado. Y hay que notificarle: observa al nuevo, la nueva vida, el nuevo hombre, aprende. Y entonces el alma lo hace porque fue diseñada para eso. Entonces surge como fruto de nuestra vida, de nuestra vida en el espíritu y de nuestra naturaleza divina. Surge como fruto esa santidad tan natural, tan extraordinaria, pues que no es otra cosa más que la vida de Cristo. Y bueno, eso es una parte solamente, la santidad ahorita, porque estamos hablando de esto, pero de la vida de Cristo brotan muchísimas cosas extraordinarias. Toda su vida, su multiforme sabiduría que nos habilita para desarrollar nuestra asignación de una manera efectiva, donde quiera, en lo que tú haces, para lo que Dios te envió en la tierra, para que tú lo puedas hacer de la manera más excelente, porque la vida de Cristo es la portadora de toda la sabiduría. O sea, a ver, imagínense que quien creó todo y la mente que lo creó todo está en ti. Entonces, imagínate el nivel de operatividad en la que los hijos de Dios podemos caminar en esta tierra. Sí, está bien, sí, dices, es el gran problema, mi pastor, que nos atribuimos una ley que nunca fue para nosotros los gentiles. Sí, claro, eso es peor, que nosotros nos atribuyamos una ley que ni siquiera fue para nosotros. Por eso yo no estoy hablando de la ley de Moisés. Nosotros fuimos librados de la ley del pecado y de la muerte, y nosotros fuimos librados de una naturaleza pecadora, O sea, aunque estuvieras en la ley de Moisés o no estuvieras de la ley de Moisés,
todos en Adán nacieron en una naturaleza pecadora, estuvieran en Moisés o no. O sea, hayan nacido en la ley o no hayan nacido en la ley. No importaba eso. La naturaleza no venía de la ley. La naturaleza pecadora venía de Adán. Por eso el Señor va a la raíz. Extraordinario. El Señor va a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La herencia de Adán. Entonces, Adán nos introdujo a una naturaleza pecadora. El Señor termina con esa naturaleza en la muerte con Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Y nos introduce a una nueva vida con otro nacimiento en el postrer Adán, en Cristo Jesús, para aportar una naturaleza divina, ¿ya vieron? Que no tiene nada que ver con la otra. Y ahora en esta naturaleza divina, ¿nosotros qué? Disfrutamos la herencia, no de Adán, mucho menos de Moisés, sino de Cristo Jesús. Y entonces nadie nos puede quitar de ahí, porque de una naturaleza solo se sale por muerte. Y esta naturaleza divina es indestructible. Amén. Chicos, familia, espero que esto quede en su corazón, en su vida, en su mente, y que esto pueda ayudar y aportar para seguir creciendo en Cristo Jesús. Amén. Y que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros.